Hoy vamos a hablar de finanzas en los profesionales senior. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos aquí en nuestra tercera temporada de este podcast. Cuando empezamos allí por finales del 2000, nunca no hubiésemos imaginado llegar a una tercera temporada. Hemos tenido la suerte de que pasen por este podcast gente muy, muy relevante. Y como siempre hemos tenido la visión de dar oportunidades de visualización tanto a emprendedores como a emprendedoras, hoy nos acompaña una mujer, y una mujer que ha emprendido y forma a emprendedores en un sector, lo hablábamos antes de empezar a grabar, normalmente controlado o mayoritariamente participado por hombres. Buenas tardes, Coral. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, que nos destines un ratito para hablar de los temas que nos apasionan. Pero cuéntale a la gente que nos escucha quién es Coral Pros. Bueno, pues soy consultora y formadora en educación y planificación financiera, pero desde hace 9 años. O sea, que yo antes tenía otra actividad y me gusta mucho decirlo porque mis finanzas entonces no eran buenas y llegué a este sector por casualidad y aquí me quedé en este sector. Y ahora estoy encantada. 9 años, han sido 9 años en la economía española bastante complicados. Yo hace casi 10, en realidad ya van a ser casi 11, pasé por una reestructuración y un despido porque la empresa en la que estaba quebró. Y eso para mí fue un problema y la principal problemática era la incertidumbre. Y cuando te despiden, es verdad que por el sistema que tenemos en España te vas con un dinero a casa, pero la incertidumbre de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo pasará para encontrar un nuevo trabajo? Supongo que a ti te habrá pasado algo parecido, ¿no? Pues, a ver, yo era, bueno, sigo siéndolo, pero no ejerzo, diseñadora de interiores. Bueno, me llegó la crisis como a todos y bueno, se acabó el trabajo porque lo que menos se pensaba en aquellos años era en el diseño de interiores porque había otras prioridades y mi situación financiera pues era regular, bastante regular. Entonces, bueno, pues dije, no voy a encontrar porque yo ya tenía 50 y en el año 2013 yo ya sabía que yo no iba a encontrar un trabajo y menos en la actividad que yo estaba haciendo. Pero es verdad que yo era autónoma ya entonces. Y yo veía en la televisión que la gente se lanzaba a hacer otras empresas, otros emprendimientos, otros trabajos, se reinventaba, yo lo veía complicadísimo. Pero un buen día alguien me invitó, una amiga que sabía que me hacía mucha falta, me invitó a un taller de educación financiera. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que, primero, por donde iba fatal, y segundo, que era una oportunidad estupenda para reinventarme. Y poco a poco, ahí, pues al principio dije, esto no puede ser, pero yo sí que me interesé por mis finanzas, por arreglar mis finanzas. Y a partir de ahí me fui involucrando en el proyecto para enseñar a otros y que no les pasara lo que me había pasado a mí con la crisis. Ahora que estamos saliendo de la problemática principalmente sanitaria provocada por el COVID-19, que se ha vuelto a repetir lamentablemente situaciones donde por reestructuraciones, por cambios de política de empresa, que se deja en la calle a profesionales de cierta antigüedad. Yo siempre digo que se empieza recortando por el que más gana, no por el que menos produce, lo cual ya es bastante llamativo en las empresas. Uno de los objetivos principales de este podcast es dar información a profesionales que ante la disyuntiva de no encontrar trabajo, como tú lo has planteado,
se plantean el emprendimiento. Y sobre todo sigue siendo, aunque han pasado casi 10 años, sigue siendo una realidad para las mujeres. Las mujeres profesionales con altísimas cualificaciones lo tienen muy, muy complicado para volver a insertarse en el mercado laboral. ¿Qué dos o tres primeros consejos desde el punto de vista de planificación financiera le podrías dar para que cuando comiencen una nueva actividad no pongan en riesgo los ahorros de toda la vida o esta indemnización que le dio la empresa a la hora de despedirles? Pues por desgracia he visto a muchas personas que les ha pasado lo que estás describiendo, que tenían un dinero, lo han puesto todo, lo han invertido todo. A ver, consejos. El primero, el fondo de emergencia nunca se puede tocar. O sea, primero establecer ese fondo de emergencia, por lo menos para un año, en ese caso sería un año de independencia financiera, es decir, que cubra esa cantidad de dinero que cubra todos los gastos de un año. Eso, por supuesto, no tocarlo. A ver, depende de la cantidad que tenga de dinero, pero es verdad que luego tiene que haber otra parte que esté destinada al ahorro, pero al ahorro inversión. Claro. Y ese dinero no contar con él y olvidarse de ese dinero. El riesgo que se corre de no hacer esas dos partidas es que se pone todo al emprendimiento y luego me encuentro con muchísimas personas bueno, que han hecho una inversión tremenda para solucionar esa carencia que hay de puestos de trabajo. Y el emprendimiento hay que planteárselo, por supuesto, que en algún de los sectores habrá que invertir, pero nunca poner en riesgo ni el fondo de emergencia ni esa parte de ahorro que tienes que capitalizar y que Y puede que te haga falta en un momento dado, claro. sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Hemos visto casos de gente que tiene ideas brillantes, pero que, claro, un emprendimiento es un proceso duro, donde no siempre tienes el éxito asegurado. Entonces, como llamas tú, el fondo de emergencia es un dinero que te tienes que olvidar que tienes, ¿no? Total. Lo tienes que dejar totalmente aparte de tus actividades comerciales. Y además no se puede tenerlo invertido, es decir, hay que tenerlo ahí a mano, no se puede invertir. Sí que también me he encontrado, tengo bastantes clientas además, clientas, no clientes, clientas, que han recibido una indemnización en un momento dado, pero sí que, a ver, la mujer es más ahorradora, digamos, bueno, en general, con mi experiencia, no es inversora, bueno, de hecho, manejando últimamente cifras, el 84% de los españoles considera que la inversión es una actividad dominada por el hombre, o sea, esto es lo que opinan. Y uno de los datos más llamativos es que solo de cada 10 inversores, solo 2 son mujeres. O sea, partiendo de ahí, mi experiencia, como digo, sí que tengo clientas que han recibido esa indemnización, como decía, y sí que han puesto una parte a trabajar y no la tocan. Y es gente que ha separado muy bien su situación, aun estando en el paro. Aun estando en el paro, han hecho su fondo de emergencia, han destinado una parte de su ahorro a la inversión y siguen ahí. Tengo, vamos, bastantes personas así, bastantes clientas. La mujer es más constante en el ahorro y más constante en esto no lo toco y no lo toco. O sea, esto, la mujer es que tiene muchas cualidades que son ideales para invertir, pero también la situación de la crianza de los hijos, deja de trabajar un tiempo, todo eso también afecta mucho a la idea del ahorro y de la inversión en general. ¿Y por qué? Porque trabaja menos años y además, sobre todo, tiene sueldos más bajos. Entonces, tampoco tiene disponibilidad para hacer esas inversiones a veces. Y cuando digo inversiones, no estoy hablando de grandes inversiones, estoy hablando de pequeñas ahorros mensuales puestos a trabajar, que es lo más habitual en la clase media, digamos, ¿no? Y luego, cuando empezamos el camino del emprendimiento y ya tenemos una cierta atracción con ese emprendimiento, se nos presenta la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Saco un crédito
o busco inversión? Si yo fuera tu cliente, ¿qué me aconsejarías? Yo préstamos nada, o sea, lo siento, nada. O sea, yo precisamente soy la antideudas. ¿Por qué? Porque las he tenido. Entonces, no quiero que la gente que hace, yo hago consultoría gratuita, o sea, a mí me pregunta mucha gente, y yo siempre digo, mira, todo menos eso. A ver, entiendo que hay veces que para crecer pues se necesita un dinero y no hay un inversor, entonces hay que pedirlo. Pero a ver, sí que tiene que haber detrás una buena planificación. Si es que todo parte de esa planificación. La planificación tiene que tener varios objetivos. Si además tenemos que emprender, ese es otro objetivo, pero aparte están los objetivos personales, claro, familiares. El corto plazo que podríamos llamarle a ese fondo de emergencia, incluso el dinero que se va a utilizar en los próximos 3 años en general para algún gasto especial que haya que hacer. El medio plazo hay que tenerlo proyectado si se tienen niños sus estudios y si hay hipoteca, pues para la liquidación de la hipoteca, o sea, para amortizarla antes. Y por supuesto la jubilación. Esos 3 objetivos no se pueden perder de vista por mucho emprendimiento que tengamos que hacer. El riesgo es que, bueno, primero emprendo, como voy a ganar mucho dinero, esa parte es complicada. Por eso la planificación tiene que estar muy estudiada, muy estudiada a lo que se destina al emprendimiento. Eh, Ahí hay una contradicción con lo que muchas veces te aconsejan los propios mentores en el sector del emprendimiento, cuando te dicen que un banco es un buen socio porque no se va a llevar parte de tu empresa. En cambio, un inversor se puede llevar parte de tu empresa y llegado el caso se puede quedar con la empresa completa. No. Ante esta disyuntiva, tú sigues pensando de que crédito es nada, ¿no? Yo sigo pensando eso, pero a ver, que yo no tengo no tengo experiencia de empresa como tal. Quiero decir, el emprendimiento, hay muchas maneras de emprender. Yo, por ejemplo, cuando empecé con mi actividad, el emprendimiento no requería ninguna inversión. Entonces, claro, yo no he pasado por esa situación, pero entiendo que lo que me estás diciendo, pues, pero es que yo no he invertido porque precisamente mi situación no era para invertir. Entonces, pero hay muchas maneras de con pequeñas inversiones hacer otras actividades. Lo que pasa es que el planteamiento en general es dinero para la inversión, dinero, dinero, dinero. Y claro, a veces sí, pero otras veces hay que buscar otras cosas y no se dispone. En eso estamos totalmente de acuerdo. Volviendo un poco a tu historia de emprendimiento, claro, diste un giro de casi 180 grados, ¿no? De decoradora a ahora asesora en De finanzas. creatividad a finanzas. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a la formación? ¿Hiciste alguna formación reglada? ¿Hiciste un proceso de autoformación? ¿Cómo fue? Pues de todo, de todo. Al unirme al proyecto de la empresa Ahorro y Protección, pues ya ahí ya sí que lo que fui haciendo es formándome tanto a nivel reglado como a nivel interno, con la experiencia de las personas que ya estaban. Y con muchísima paciencia, porque no tenía ni idea, pero era, a ver, sí que es verdad que quizá hubo un momento en que dije, es que me tengo que agarrar como sea para solucionar mis finanzas, pero luego pasé a, voy a disfrutarlo. O sea, ese cambio al principio me costó mucho psicológicamente, yo me resistía porque yo tenía claro que mi vocación era creativa y que, vamos, yo además tenía ya mucha experiencia, bueno, a mí me encantaba lo que hacía, pero me costó, pero una vez que lo superé y que vi que me motivó el ayudar a otras personas, muchísimo. Me motivó muchísimo enseñarle a la gente lo que a mí nadie me había enseñado y que por eso yo tenía esa situación tan complicada financieramente,
porque nadie me lo había enseñado. Si a mí, lo que yo ahora, yo que imparto ahora talleres de educación financiera, si a mí alguien me hubiera explicado lo que ahora yo explico, que me dicen, es que se te nota mucha pasión cuando lo explicas. Claro, porque estoy pensando en que el que me está oyendo ya no va a pasar por la situación que yo paso. Eh, Entonces, has me hecho, costó, pero sí, perdona. has hecho referencia a estos talleres y eso va atado también a otro aspecto que muchas veces cuando tienes que emprender o hacer un cambio profesional a partir de nuestra edad, que es la exposición. Primero, evidentemente tú tienes dotes de comercial, de dotes de vendedora, simplemente con escucharte ya se nota, pero hay mucha gente que la palabra vender le asusta. Cuando en la venta no solamente es vender productos, ¿no? Es vender nuestros propios servicios. Eh, Tú te sientes muy cómodo en ese campo, pero cómo fue el hecho de decir, bueno, te voy a enseñar lo que yo aprendí y a su vez vender tus servicios? A ver, la vocación es que me viene de familia, ¿vale? O sea, esas actitudes son familiares. Yo no tengo, o sea, quien me conoce bien sabe que no es donde me siento más cómoda, pero es verdad que hay que crecer de alguna manera. Entonces ha sido todo un crecimiento personal. Sí que es verdad que tengo esta actitud de enseñar o de explicar o comercial, pero no siempre, al principio no me fue fácil, ¿eh? No me fue fácil porque tenía muchas barreras mentales. Entonces es una cuestión de crecimiento personal. Por eso hay muchas personas que se acercan a colaborar con nosotros y tienen ese problema que tú acabas de decir. Oyen y enseguida que piensan que tienen que hablar con gente, que tienen que contactar, que tienen que explicar, que tienen que hacerse de entender, huyen de esto porque se requiere un esfuerzo, claro. Entonces, a veces es vocacional y otras veces pues hay que aprenderlo, pero en general todos vendemos todo, A eso me refería yo, que al final, todos ya sea un producto externo o tus servicios, tienes que acostumbrarte a vender. exacto. Y otro tema que va atado de la mano de esto es la forma de comunicar a través de redes sociales. Tú te manejas muy bien en LinkedIn, también tienes el perfil de Instagram muy bien llevado. ¿Lo has aprendido de forma autodidacta? ¿Te aconseja una agencia? ¿Cómo es tu caso? Pues me río porque mucha gente me dice, bueno, pero tú, y esto, tú con tu edad, ya pues te lo hace alguien. Y digo, no, no, es que a mí me apasiona la tecnología. Pero bueno, a ver, lo he aprendido yo. Luego una vez que ya he visto todas mis carencias, que eran muchas, ya entonces sí he tenido que recurrir a profesionales. Poco, pero he tenido que recurrir y de hecho ahora mismo tengo a una persona que por lo menos le consulto y me hace cosas. Pero en general el trabajo sí lo he hecho yo, pero veo que es mejor, lo digo sinceramente, es mejor acudir a profesionales porque se ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Claro, porque en general a mí es que me gusta, ¿no? Entonces, como me sirve además de relajación, pues no tengo ningún problema en hacerlo, pero entiendo que he tardado mucho más que si hubiera ido de la mano de un profesional a veces. Eso, hay que hacerlo uno solo, pero cuando uno está emprendiendo, sí que es el motivo por el que hoy estamos aquí. Cuando uno está emprendiendo no puede destinar una cantidad de dinero a esto. Y entonces, ¿qué hay que ponerse? Pues con muchísima paciencia y muchas horas. Y sobre todo a mí LinkedIn yo estoy agradecidísima porque a mí me ha enseñado muchísimo, o sea, pero sin costo, porque claro, yo siguiendo a personas y viendo a personas y cómo lo hacían y los consejos que daban y bueno, y sigo ahí, sigo aprendiendo, por supuesto, y me falta muchísimo, pero al principio hay que hacerlo todo sin inversión, entonces lo que hay que hacer pues es algún pequeño curso, me hice unos cursitos
Y luego dije, bueno, pues yo me remango y yo hago lo que tenga que hacer, porque no me importa, la edad no condiciona, condiciona la barrera mental que uno se ponga. Eso está clarísimo. Además, es verdad que cuando uno comienza, salvo que tenga un fondo de inversión por detrás, tiene que hacer de mujer o de hombre orquesta. En ti también se presenta otra disyuntiva que muchas veces sale en estas entrevistas. Empezar el emprendimiento de un servicio personalizado, la disyuntiva es, ¿lo hago con mi nombre como marca o genero una marca? Tú has tirado por el lado del nombre. ¿Te lo has planteado en algún momento que era un riesgo el hecho de salir con tu nombre por si el día de mañana ponías en marcha otra actividad o directamente lo has considerado como lo lógico? Es lo lógico, para mí es lo lógico. A ver, yo estoy dentro de una gran empresa, pero con mi marca personal, o sea, puedo crear mi marca personal y lo que estás diciendo, efectivamente, es que se pueden tener varias actividades. De hecho, yo al principio compaginé y tenía las dos actividades al principio, que luego ya abandoné la otra actividad porque esta me apasionaba más y le veía muchísimo más futuro, además, para lo que yo quería. Me refiero a que la marca personal es que yo para mí es fundamental, aunque se tengan otras actividades. Yo conozco a muchísimas personas que tienen varias actividades, pero tienen su marca de no. Ahora yo no, yo solo tengo esta ahora, esta actividad, pero se puede tener varias actividades con su marca. Yo creo Eh, que eso. Me parece, no, además tú lo tienes muy bien trabajado y con una coherencia. Por eso te preguntaba lo de la agencia, porque hay una coherencia en la comunicación, en los colores, en la forma de transmitir, Sí, pero entre la página web y los perfiles de redes sociales. Ahí hay mucho trabajo de sí. fondo que sale a la luz y que muchas veces el que no lo sabe valorar es porque no lo ha tenido que hacer. Sí, pero ahí sale mi faceta creativa, ¿vale? Es que para todo, yo en finanzas, ¿cómo puede haber creatividad? Sí. Y luego también, bueno, pues gente alrededor que me ayuda y me ayuda. Pero en general se necesita creatividad para todo. Antes de terminar, porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo, estaba pensando, digo, ¿se lo pregunto o no se lo pregunto? Digo, bueno, aunque salga un poco de la temática, ¿cuál es tu opinión sobre los criptoactivos? Ahora que están tan en boga con el auge de las tecnologías y eh, el criptoactivo tenemos dos versiones, ¿no? Como inversión o como medio de pago de profesionales freelance que dan servicios para otros países. ¿Cuál es tu opinión sobre este producto? Mira, yo siempre distingo muy bien el inversor y el especulador. Eh, Sí, pues yo veo fenomenal quien tiene sus inversiones seguras, digamos, no garantizadas, sino seguras, y aparte, pues le gusta invertir en activos, por ejemplo, en criptomonedas, que puede correr un riesgo, pero que, bueno, que no le importa porque puede hacerlo. Pero aquí lo que está pasando es que hay mucha gente joven y esto es un problema de educación financiera que se está creando y es que la mala experiencia en este tipo de activos está creando muchos problemas en el patrón del dinero de mucha gente joven. Eh, a ver, yo no me quiero meter con ese tipo de inversión, pero es verdad que no entra dentro de la planificación que estamos hablando. A ver, personas que cuesta mucho ahorrar y que ha habido un esfuerzo y que hay un esfuerzo, ponerlo en activos de ese tipo, pues yo no lo recomiendo. Ahora, yo no soy experta para nada en ese sector, para nada, pero yo siempre digo que primero hay que hacer, pues poner ese dinero poco o mucho en sitios que verdaderamente puedas controlar, que sepas cómo funcionan esos productos, hasta las últimas consecuencias, es decir, todo el proceso de ese producto hay que conocerlo.
pero las criptomonedas pues están todavía, pues ya sabemos, de aquella manera. Entonces, yo no lo aconsejo a no ser que ya esté todo lo demás, toda la planificación muy bien hecha. Y luego, por lo que digo, hay mucha gente joven que está teniendo muy malas experiencias y entonces ahí tenemos un problema luego, porque luego ya no Me invierten. parece una opinión muy honesta de tu parte, porque es verdad que hay mucho humo en este tema y hay que hablar claro como tú lo has hecho. Ha sido un placer conversar contigo, una mujer emprendedora, una mujer profesional senior, una mujer que se ha sabido reinventar. Seguramente a la gente que nos ha escuchado o si nos ha visto en vídeo, le habrán surgido dudas, preguntas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Pues en coralpros.es, perdón, y en LinkedIn, en Instagram, como coralpros, también estoy. Y bueno, pues yo resolver cualquier duda, yo encantada cuando me preguntan sobre cómo lo hice yo, cómo emprendí, cómo tal, mi actividad, yo encantada de poder explicar lo que, aclarar cualquier duda. Pero vamos, en las redes como coralpros y en la página web coralpros.es. Ha sido un placer charlar este ratito contigo. Me gusta la forma directa y sincera que tienes de decir las cosas. La verdad que la parte financiera muchas veces no es la más valorada en los proyectos y muchas veces es el motivo de fracaso de los proyectos de emprendimiento. Pilar, quiero dejar abierta la puerta para volver a repetir este café virtual de esta tarde porque para mí ha sido muy, muy interesante, muy constructivo y sobre todo muy agradable. Así que si te parece, nos emplazamos para aquí a un tiempo a volver a repetirlo y mantener la información financiera al día. Estupendo, José. Un placer. Ha sido nuestro. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.